la gloria de ser llenos. No simplemente Dios nos llena para que hablemos lengua, hermano. Hay muchas razones. Una de las cosas que he aprendido en la vida es que cada envase siempre debe llenarse con algo. ¿No es cierto? Es decir, nadie construye un estanque, nadie construye un barril, nadie construye una botella, una damajuana, lo que sea, ¿no es cierto? Para tenerla para bonito. Siempre un envase se construye para llenarse. ¿Me entiende? Ahora, depende de nosotros, ¿no es cierto?, de qué vamos a llenar. De hecho, cuando se fabrican envases de todo tipo, se dice, en este envase usted no puede echar tal cosa, dicen. ¿No es cierto? Hay ciertos envases que son muy específicos, porque son hechos para resistir cierto tipo de químicos, etcétera, y solamente en esos envases. ¿Me entienden? Ahora, fabricar envases y no llenarlos con nada no tiene ningún sentido. Aunque yo sé que hay muchas cosas que a veces se hacen sin haber ningún sentido, porque yo me las pregunto muchas veces aquí, pero todas las cosas se hacen por un sentido, es decir, hay una razón de atrás, ¿me entiendes? Sobre todo en ese sector de allá hay una razón. Hay una razón por la que se hacen las cosas. Entonces, si yo construyo e invierto en un envase, es porque yo lo diseñé para un momento, para un contenido especial, para un momento especial. ¿No es cierto? Ahora, creo que todas nuestras aflicciones tienen directa relación con lo que tenemos adentro. Explico. Si nosotros fuimos mal criados, fuimos mal enseñados, hubieron áreas en nuestra vida, ¿no es cierto?, que no fueron direccionadas de la manera correcta o no fueron potenciadas de la manera correcta, eso, en otras palabras, es llenarse de algo. Si yo induzco a mi hijo a la disciplina, al respeto, yo lo estoy llenando con principios. ¿No es cierto? Cuando a un niño se le permite recibir cualquier cosa durante su periodo de desarrollo, esto determinará en gran manera ese futuro desarrollo. ¿Me estoy explicando? Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. En otras palabras, llénalo de algo. Llénalo de palabra, llénalo de conocimiento, llénalo de carácter, enséñale modales, enséñale esfuerzo, enséñale principios. Es decir, llénalo. Y dice el Señor, aunque sea viejo, dice, no se va a apartar. ¿Por qué? Porque acostumbraste ese envase a ciertas cosas ya, como la disciplina, como el respeto, como el esfuerzo, ¿me entiendes? Si yo lleno a mi hijo de con buenas cosas, ese hijo puede ser que en un momento de su vida tenga su alto y bajo, pero va a quedar inclinado ya a esas cosas, ¿me entienden? Porque va a tener conocimiento ya en un momento. Él va a decir, bueno, si yo soy flojo, así me va a ir también. Si yo no soy esmerado, si no soy preocupado, así me va a ir también. Entonces él se acuerda en un momento. Como ocurrió con el hijo pródigo, ¿se acuerdan? Él se acordó que en la casa de su padre, bla, bla, bla. Había un montón de cosas que él estaba viviendo y que había vivido, y que esas cosas, como él las olvidó, porque quiso vivir en un momento una vida desenfrenada, luego él se acordó. Se acordó de muchas cosas, que en la casa de su padre había abundancia, que allá nunca faltaba, etcétera, etcétera. Entonces él quiso volver. Es decir, se escarró por un tiempo, pero como ese padre lo había instruido bien, llegó un momento en que la verdad cobró fuerza en él otra vez. ¿Me estoy explicando? Ahora, instruir a alguien en algo es justamente llenar a ese alguien de algo. Si hay algo con lo que yo he tenido que lidiar en mi posición de líder y maestro, es justamente con los vicios del alma. Gente que no es disciplinada, gente que nunca aprendió el sometimiento en su vida, gente que cuando chicos hacían lo que querían, para donde estaban dado vuelto iban, y esa cuestión después se ve en su vida adulta. Hacen exactamente las mismas estupideces que hacían cuando eran niños o adolescentes. ¿Por qué? Porque no hubo ahí, ¿no es cierto?, una mano dura, porque no hubo una disciplina, porque no hubo una instrucción. Entonces Dios muchas veces contemplando, ¿no es cierto?, esta falencia, Él estira el chicle, por decirlo de alguna manera. Da tiempo, porque Dios es comprensivo también. Dios no es así, ¡pay! No. Dios extiende muchas veces su misericordia porque comprende aquellas malas instancias en las que nos criamos muchas veces, en las que nos formamos, donde no hubo una formación correspondiente, donde no hubo un ejemplo que correspondiera. Entonces Dios extiende su misericordia y la extiende, la extiende, y la extiende para justamente compensar, ¿me entiendes?, esas falencias. Pero hay un momento en que Dios dice, ya basta. Todo lo que a este personaje le faltó, yo ya lo proveí durante todos estos años. Ahora va a enfrentarse con la realidad. Por eso es que Dios nos da tiempo. ¿Me estoy explicando? Bien.
Vemos cómo la Biblia nos habla, ¿no es cierto?, de lo que se puede llenar una persona. Vamos a Romanos capítulo 1, vamos a leer ahí un poco. Romanos capítulo 1, verso 25 al 32. La Biblia dice: cambiaron, dice, la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron, dice, a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza, dice. Ahora, por esa razón, dice, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas, dice. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales, en cambio se dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasión unos con otros. Dice, los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que se hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Y aquí está el principio. Se llenaron de toda clase de perversidades o de perversiones, de pecados, de avaricia, de odio, envidia, homicidio, pelea, engaño, conducta maliciosa y chisme. Son traidores, dice. Son insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. Es decir, gente que estaba llena de maldad. ¿Por qué? Porque en un momento no quisieron encarrilarse, ¿no es cierto? Estaban llenos de todo tipo de perversiones, de todo tipo de violencia, de todo tipo de maldad. Es lo que Pablo trata de explicar, ¿no es cierto? Y ahí habla, ¿no es cierto?, de los que hoy día muchos los aplauden, hasta la ley ahora los respalda. Pero la palabra es clara, ¿no es cierto? Porque están llenos de maldad, actúan como actúan, ¿no es cierto? Ahora, también Romanos capítulo 15, Pablo aborda el tema de llenarse, ¿no es cierto?, de cosas buenas. Romanos 15, verso 13 dice: y el Dios de esperanza, dice, os llene, dice. Es decir, Pablo sabía que Dios llenaba de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, dice, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, y de tal manera que podéis amonestaros unos a otros. Es decir, están llenos, en este caso, de cosas buenas. El clamor de Pablo, ya en Colosenses capítulo 1, verso 9, era el siguiente: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, dice, no cesamos de orar por vosotros, dice, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿No es cierto? Que algunos lo único que tienen, pero no importa. Inteligencia espiritual. Es decir, Pablo dice a los colosenses que él, al saber y conocer la obra y de su servir al Señor, él no se cansa de pedir que ellos sean llenos del conocimiento de su voluntad, de Dios, ¿no es cierto?, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es decir, aquí vemos claramente que el principio de estar lleno está ahí, está implícito en la Escritura. El hombre debe llenarse siempre de algo. ¿Estamos claros? Ya lo dejo súper claro para que la gente afuera pueda entender el concepto, porque yo sé que ustedes quieren decir, derecho nomás al festín, pero en Deuteronomio, verso 34, verso 9, la Biblia habla acerca de Josué. Y dice, y Josué, hijo de Nun, dice, fue lleno del espíritu de sabiduría. Fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto su mano sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Es decir, hay una llenura de ¿qué? De sabiduría. Crucial, ¿no es cierto?, para dirigir una nación en el ambiente que él estaba dirigiendo, en este plan de conquista de la tierra de Canaán. Necesitaba alguien sabio. Y Dios le dio a través de Moisés eso, lo llenó. ¿No es cierto? Lo llenó. De David se dice al morir, allá en Primera de Crónicas 29, 28, miren, y murió, dice, en buena vejez, lleno de días, dice, coma, de riquezas, coma, de gloria. David murió lleno de días, de riquezas y de gloria, y reinó en su lugar Salomón. Y ahí uno se da cuenta, al leer el pasaje, de a qué riquezas, o cuáles son las riquezas, más bien dicho, que Dios pretende exaltar aquí. No creo que sea el oro y la plata, ¿no es cierto? Yo creo que aquí está hablando de las verdaderas riquezas que exaltaron a David. Él aprendió a conocer a Dios, él conoció íntimamente a Dios, él llegó a entender al Señor. Por su vida, por su trato, por sus caídas, por sus éxitos, por todo. Él llegó a entender a Dios y por eso murió lleno de días.
Entonces ahora yo logro entender cuando el profeta se refiere al padre y dice anciano de días. Es decir, el trato de Dios con sus hijos, con sus siervos, los lleva a ese parecido inminente. No sé, cuando alguien camina con Dios es imposible que no comience a parecerse a Dios. Cuando camina con Dios. No cuando se hace caminante. Cuando camina con Dios. ¿Ok? Y dice que David estaba lleno de riquezas y de gloria. Él estaba lleno de riquezas y de gloria. Entonces ahora uno se da cuenta por qué llegó a ser tan especial este hombre, ¿no es cierto? Sí. Lleno de riquezas y de gloria. Entonces, hasta aquí la clave está en llenarse. ¿Para qué? Si yo tengo esta vasija o este vaso acá, ¿no es cierto? Y tengo, ¿no es cierto?, viruta dentro. Tengo paja, tengo lo que sea. Una manera fácil de limpiarlo sin tocarlo, sin moverlo, es que yo tomo un vasijo un grande de agua y comienzo simplemente a vaciar. Comienzo a llenar y hasta rebalsa. Y cuando rebalsa, yo puedo seguir llenando si tengo más agua y finalmente la viruta cae. O la paja cae, ¿no es cierto? Entonces hay una razón por la cual Dios llena. No solamente para hablar en lengua, ni para predicar como lo hizo Pedro en el Pentecostés. Claro, eso ocurre también, ¿no es cierto? Y es glorioso. Pero hay una razón. Hay una razón para llenar. Dios liberta llenando. Dios sana llenando. Dios impulsa llenando. Dios reconstruye llenando. Sí, Dios paga deudas llenando. Oh, ¿lo sentiste, no? ¿Sentiste el glorioso que llegó allá? Acompáñenme a Segunda de Reyes. ¿Te estás sintiendo, hermano? Segunda de Reyes, capítulo 4. Segunda de Reyes, capítulo 4. Verso 1 en adelante. Cierto día, dice, la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó: mi esposo, quien te servía, ha muerto, y tú sabes cuánto él temía al Señor, pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Cómo puedo ayudarte?, preguntó Eliseo. Dime qué tienes en tu casa. No tengo nada, le dijo, solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella. Y aquí está la clave, mira. Pídeles a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Pídele a tus vecinos y a todos los conocidos que te presten, como me gusta la versión 60 que dice, vasijas, no pocas, le dice, vacías. Vacías. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Siempre pasan cosas buenas cuando uno cierra la puerta, mi hermano. Luego ve a tu casa y cierra la puerta. Vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco y cuando se llenen, ponlas a un lado. Entonces ella hizo lo que se le indicó. Sus hijos le traían las jarras y ella las llenaba una tras otra. Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra jarra, le dijo. Le dijo uno de sus hijos. Ya no hay más, le respondió. Al instante el aceite de oliva dejó de fluir. Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo: ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas. Tú y tus hijos pueden vivir de lo que quede. Consigue vasijas, le dice. No pocas. Que estén vacías. Que estén completamente vacías. Y tú comienzas a llenar. ¿Se han dado cuenta ustedes que las grandes obras de Dios se manifiestan cuando uno realmente está así como al borde y ya jodido, ¿no? El maligno siempre trata de intimidar, de corretearnos, de sacarnos, ¿no es cierto? Y Dios requiere que tú y yo y cada verdadero creyente desde el principio hasta el fin de los tiempos esté decidido a defender lo que es de Él.
A mí me llama mucho la atención que cuando Sama, el gran guerrero de los valientes de David, enfrentó, ¿no es cierto?, a una guarnición filistea, dice la Biblia, me gusta esta versión, que dice, y se plantó en un campo lleno, dice, de lentejas. No solamente dice lentejas, sino que el cronista pone énfasis que estaba lleno de lentejas, y él se dispuso a defenderlas. Y porque estuvo dispuesto a defenderlas, Dios bajó a las lentejas que estaban ahí, ¿no es cierto? Bajó y fue sobre él. ¿No es cierto? Porque él estuvo dispuesto a defender lo que estaba lleno de la provisión de Dios. Pero ustedes se imaginan todas las cosas que a este hombre, como cualquier otro, se le pudo pasar por la mente o no. Miedo, temor, me matan aquí, no veo más a mi familia, no veo más a mis hijos. El pánico que en un momento le pudo haber querido envolver para hacerlo retroceder. Pero fue más fuerte la convicción de defender lo que era de Dios, lo que era de su pueblo, lo que era de él. Hay un momento que usted dice, ¿estás dispuesto a defender lo que es tuyo? ¿Realmente? ¿Como yo estoy dispuesto a defender lo que es mío? Te pregunta el Señor. Ahí se ve el carácter, la convicción y el compromiso. Entonces, hay un momento en que Dios, para poder sanarnos, nos tiene que llenar. Llenar. Y era el anhelo del apóstol Pablo. Pablo le dice a los efesios, le dice, no se embriaguen con vino, dice, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos, dice. Sí le hablaba de que para servir las mesas buscaban gente llena, hermano. Es decir, era un requisito en el currículum de aquellos que iban a servir las mesas. Tenían que estar llenos. Porque mientras ellos no solamente servían las mesas ahí en silencio, ellos hablaban mientras servían las mesas. En las conversaciones de la mesa, oh, Ramay, Saquí, Arabasai, se necesitaba gente que supiera toda una palabra y no solamente para llevar los platos y ponerlos en la mesa, ¿me entienden? Lo que los apóstoles sabían era que cuando se come, se habla. Oh, Rimay, Sanay, que cuando se come, se interactúa. Había mucha gente que estaba a la mesa con hambre, no solamente de saciar el vientre, el cuerpo, sino que saciar, ¿no es cierto?, el alma. Y se necesitaban hombres llenos, hombres que hablaran con denuedo, hombres que no hablaran cualquier lesera. Por eso yo me gozo cuando veo gente llena. Porque Dios sabe lo que ocurre cuando comienza a llenarla. Oh, Ramay, Sanaya. ¿Saben lo que ocurre? Sienten como choque eléctrico, hermano. ¿Saben lo que ocurre cuando Dios comienza a encontrar gente llena para servir las mesas? Dios dice, pongan las mesas, por hermano. Y Dios comienza a invitar. Yo me gozo cuando comienzan a ver gente que sirve bien las mesas, que saben hablar con denuedo, que saben enseñar con denuedo, que saben poner gracia, que no solamente van a estar ahí atendiendo a alguien, dándole algo, sino que su boca va a ser llena. Sigue los pasos de Cristo nuestro Rey, que el de la Biblia dice que él iba a ser lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia. Él estaba saturado de todo lo que Dios era, por eso era temido por las tinieblas, por eso tenía la respuesta. Oh, Ramay, Zacarías, Saya, en la gloria de Dios, hermano. Yo alabo a Dios porque cuando uno anhela ser lleno, mucha gente quiere ser llena para ostentar poder, pero la Biblia dice que ellos habían sido escogidos en su llenura para servir. ¿Qué es lo que es servir cuando alguien habla con gracia? Oh, Ramay, Sanaya, cuando alguien tiene respuesta, cuando alguien puede captar la palabra que anda dando vuelta, cuando alguien está lleno, puede entender lo que Dios está hablando, y no con la mente, sino con aquella inteligencia, como dice Pablo, espiritual. Y cuando eso ocurre, cosas grandes ocurren, respuestas ocultas se manifiestan. El cobarde que se sienta a la mesa y débil empieza a oír a uno lleno y se comienza a llenar de valor. El que está con incredulidad comienza a creer. El que está cansado, cuando el que le sirve la mesa está lleno, oh, Ramay, Sanaya, comienza a creer. Oh, Rabay, Saquí, Aray, Sanaya. Cuando iban esos dos caminos a Maús, el que se acercó a levantarlo era uno lleno. Estaba lleno, no se daban cuenta, pero estaba lleno de palabras. Y aun cuando los estaba corrigiendo, aun cuando los estaba retando, los estaba llamando la atención, ellos podían sentir cómo se saciaban, porque el que iba hablando al lado de ellos, ese desconocido, tenía autoridad. La reprensión lo estaba levantando, la reprensión, lejos de hundirlo, lo estaba poniendo de pie, porque estaba lleno de palabra, lleno de verdad, lleno de justicia. Y eso es lo que hace que los santos Dios los llame para llenarlos de Él, llenarlos de su esencia, llenarlos de su gloria. Bienaventurado aquel que entiende este principio, que entiende que más que asistir a la iglesia es llenarse, que entiende que más que estar es llenarse de sabiduría, de conocimiento, de autoridad, de inteligencia, no de origen diabólico, sino de aquella de origen divino, aquella que impulsa, aquella que crea, aquella que emociona, aquella que apasiona.
Oh, Ramay Sanaya, ¿quién? Cuando realmente Dios envía a alguien a la tierra, ese alguien despierta los corazones. La Biblia dice que David invocó al Señor en un tiempo difícil, cuando los filisteos eran los fuertes y los israelitas eran los débiles. Pero él le hablaba de la grandeza de Dios. Cuando apareció Abraham, la misma historia. Él enfrenta a 5 reyes porque él está lleno de fe. Él le cree a Dios. Él no tiene Biblia, no tiene conocimiento, no tiene teología, no tiene nada. Pero él confía en un Dios y él está lleno de la confianza. Y sus siervos le creen. Oh, Ramay Sanay, cuando aparece uno lleno en la tierra, los cautivos son libres. Oh, Karamasai, oh, bendito Rey. Nuestro Rey dio testimonio de Juan el Bautista y dijo, Él. Oh, ¿sabes? Yo puedo casi percibir la emoción de Cristo al oír y opinar de Juan el Bautista. No hay un predicador como él, decía. Él se sentía emocionado, oh gloria, y me encanta como la película lo muestra, cuando él está predicando, hablando en el agua ahí, un hombre lleno, y Cristo le dice, no pares, lo que estás haciendo está bien. Él sentía orgullo de hombre lleno. Dios se siente orgulloso de hombre lleno de valor, que cumple su palabra y llegan al final. Yo alabo a Dios por eso, hermano. Dios llama para llenar. Dios le dice a su siervo, busca vasijas vacías. Tienes que vaciarte de todo lo que no sirve, hermano. Vaciarte tu vida, vaciarte tus principios, tus conceptos, todo lo que aprendiste humanamente, nacer de nuevo. Era la gran propuesta del Señor a Nicodemo, vacíate, nace de nuevo. Es decir, parte de cero, sea un envase nuevo para poder llenarse otra vez. Porque el mundo viene y nos llena con sus mentiras, la teología nos llena con sus inventos y la religiosidad con sus inventos y nos llena de basura, nos enferman. Nos secan. Yo vi muchachos entrar al seminario apasionados. Al semestre, el primer semestre estaban secos, vacíos, sin pasión, porque los llenan de letra muerta. Y no estoy diciendo que estudiar la palabra esté mal, estoy diciendo cómo la interpretan. Porque lo que interpreta a la gente es lo que después se va a ver con el tiempo. Gente sin compromiso, gente sin pasión, gente que no ama a Dios, gente tibia, que mucho también en el mundo al final. Pero cuando realmente el envase se llena con lo que tiene que llenarse. Alguien habló de que un vino bueno no se va a echar en un odre viejo. Hay que buscar un envase hecho para el vino nuevo. Oh, bendito Cordero de la gloria, y las tinieblas que se revuelquen bajo el poder de la verdad, porque la verdad se manifiesta para hacernos libres. El vino nuevo se echa en un odre nuevo, uno que esté nuevo, que no esté lleno con otra basura, que no esté lleno con otras ideas, que no esté lleno con otras cosas, sino un odre nuevo. Puedo oír al Espíritu decir, busca odres nuevos. Busca odres nuevos, vacíos, no que estén llenos de otras cosas, no que estén llenos de sus deseos, no que estén llenos de sus anhelos, no que estén llenos de sus sueños, sino vacíos para mí, dice el Señor. Oh, Ramay, Zacaria, Saya. Y hay envases que levantan las manos, aleluya, porque anhelan estar vacíos para que Él los llene con sus palabras, los llene con sus sueños, los llene con la verdad. Bendito sea el anciano de día que está sentado en un trono, aleluya, del que nadie lo va a mover jamás. Él es inconmovible, Él es la roca en la que se afirma cualquiera. Él le da vida nueva al que no tiene. Esto es lo que ocurre cuando Dios comienza a hablar en la tierra. Sadrach, Mesach y Abednego no sucumbieron porque estaban llenos de valor. Prefirieron morir antes que rendirse. Oh, si Dios encontrara un puñado así en la tierra, dispuesto a morir por su fe. Pero Dios va a hacer que la tierra se llene del conocimiento. Ahí está la gloria. La tierra se va a llenar, no solamente de hechos gloriosos, portentosos contados por otros, sino del conocimiento. Es decir, la gloria se va a entender en la tierra. La gloria se va a entender en el medio de los hombres. Y esa es la promesa de Dios, que la tierra se va a llenar del conocimiento, del entendimiento de lo que significa la gloria de Dios. Dichoso aquel que entiende eso. Llénate. No te llenes de carne, no te llenes de flojera, no te llenes de tibieza, no te llenes de miedo. Llénate de valor. Cuando el Señor avanza con su pueblo, los que viven en ciudades como Jericó están llenos de miedo, porque el Señor va con su pueblo. Dios envió a los espías tan solo para que se dieran cuenta de que los cananeos estaban llenos de miedo, porque Dios iba con su pueblo. Ellos hacían alianzas para hacer la guerra a los israelitas, pero eran imparables.
¿Lo puede ver o no? El rey David escribe un salmo y dice que incluso algunos de sus enemigos clamaron a Dios para hacer la guerra a él. Pero David dice, pero Dios no los oyó, dice. A tal grado llegó la desesperación de algunos enemigos. Clamaron a un Dios. Dios no responde a cualquier hermano. Dios responde a aquel que le envió. A ese responde. El resto puede decir un montón de estupideces, pero Dios solo responde al que él llama, al que le envía. A ese él respalda, a ese le da su favor, a ese le da la gloria de la victoria. Y eso, hermano, cuando tú lo recibes acá adentro. Acá adentro, acá adentro. Una nación entera estaba amilanada ante las amenazas de un gigante. Pero cuando llegó un muchacho lleno acá, con la palabra escrita acá, con el sello acá de fuego, él lo vio y dijo, ese cae, dijo. Estaba lleno de convicción. Ese cae, yo voy y lo mato, dijo. Cuando todo un país estaba doblegado por el miedo, doblegado por la incertidumbre, llevó el siervo fiel de Dios. Y ese hombre aleonó a toda una nación. David le dio valor a Israel. Cuando lo escuchaban hablar, sabía que no había ejército que lo enfrentara. Fue tanto el valor que él emanaba, era el don de él, valor. ¿Sabes cuánto? Tanto era el don que cuando su sobrino Jonathan, un adolescente, lo escuchó, años más tarde él corrió a enfrentar a un gigante de 24 dedos. Se le abalanzó encima un gigante de 3 metros, puño a puño, y lo venció. ¿Por qué? Porque se llenó de la palabra, se llenó de la convicción, se llenó de valor. Aleluya. Es el reino que está fluyendo hoy día, hermano. Cuando tú veas a un hombre lleno, oh gloria, es porque gente se va a sentar a la mesa. Oh bendito Cordero de gloria. Cuando tú ves a alguien lleno, es porque algo va a ocurrir de arriba, hermano. Cuando tú ves a alguien lleno, es porque Dios comenzó algo. Aleluya. Dios le va a vencer a este mundo, va a vencer a los infiernos con gente llena. Porque cuando alguien está lleno, el diablo ya no puede ver a la persona. Trata, pero no puede. Cuando alguien está lleno, refleja la gloria de Dios. El diablo ve a Dios en cada hijo, en cada hombre, en cada mujer. Dale la gloria. Oh, el reino está fluyendo aquí, hermano, hoy día. El reino está fluyendo hoy día aquí, hermano. Cuando alguien se llena, ya no tiene miedo. Corre por él solamente. Vive para él solamente. Los llenos se reconocen entre sí. Un vacío no puede oír a un lleno. No puede. Solo un lleno reconoce a un lleno. Y si no me crees, pregúntale a Natanael. Solo un lleno reconoce al rey. Hasta los demonios reconocían al rey de gloria, porque estaba lleno. Él está aquí, hermano. Llegará un momento en que Dios va a hacer, y escucha esta parte gloriosa, que los que Él llenó se enfrenten a los que llenó el diablo. Hebreos capítulo 13, verso 1, no lo busquen, al 12 dice: entonces Saulo, también llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en él, dijo a su oponente: oh, lleno de todo engaño y toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Cuando los llenos se enfrentan, no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no volverás a ver el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba si alguien le condujera de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Ese fue el argumento para que el procónsul se convirtiera. Vio a dos llenos enfrentarse. Es la gloria de Dios, Rodrigo. Es la gloria. Oh, Ramay Sabaya, Candaray Sabaya, la gloria de Jehová. Yo no me canso de alabar al Rey que tenemos, porque Él llena y envía. Él envía la guerra a los que están llenos, y el diablo va a enviar a los que Él tiene llenos, pero ya están condenados, ya están derribados, ya están vencidos de los que esta noche quieren ser llenos y
alcance la llenura. Los llenos se enfrentan también. Pero los que Dios llenó ganan. Los que Dios llena, los que Dios realmente llena, ganan al final. Y tú vas a ver con tus propios ojos la caída de aquellos que se decían estar llenos de Dios y estaban llenos del diablo. Ahí está el principio. Dichoso aquel que quiere estar lleno, que anhela llenarse, que se vació y quiere llenarse de nuevo. Entonces Dios puede tomar de esa persona. Dichoso aquel que entiende eso. ¿No ven o no? Dios sabe que los de Él ganan por eso. Jorama y Saquen, porque Él los llenó. Y al llenarlos con su Santo Espíritu los hace invencibles. No pueden ser derrotados. No pueden perder porque están llenos de Él. Oh, bendito Cordero de gloria. Y los que están llenos de Él son los que no quieren parar de alabarle, de bendecirle, de darle honra y honor a Él, que nos llenó con su Santo Espíritu, que nos sació con la verdad, que renovó nuestro interior. Es su amor inundando nuestra alma la que nos liberta, la que nos sana, la que nos consuela. Es su amor echando fuera el miedo, los temores, echando fuera las dudas, las inquietudes. Todo se va fuera cuando Él llena. Los que no se llenan de Él son los que finalmente son derribados, pero los que se llenan de Él no pueden perder. Dios ya probó eso. Así que procura llenarte en la intimidad, anhelar esa llenura. Porque el profeta le dijo a la mujer: tú y tus hijos, métete, le dijo, en tu habitación y cierra la puerta. Y ahí comienzan a llenar en la intimidad, a puerta cerrada. Y uno más grande que el profeta dijo: y tu Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. ¿Por qué? Porque te llenaste en lo secreto. Cuando yo voy a orar, mi deber es llenarme de Él. Entonces la recompensa viene en público, porque uno se llenó a solas, porque uno clamó a solas, porque uno tomó en serio a Dios a solas. Entonces la recompensa viene, y viene con creces, viene con conocimiento, con autoridad, viene con libertad. Eso es lo que hace Dios en nosotros, nos liberta, sana nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entrar y nuestro salir quedan bajo su gobierno. ¿Lo ven? Entonces que Dios nos ayude, porque Dios al llenarnos nos sana. Nos sana. Entiende tu posición en la vida para que el maligno no tenga cómo agarrarte. El maligno trata de jugar con la mente, trata de enredar. Es su juego, siempre lo ha hecho. Ponlo en su lugar, no lo pesqué. Declara lo que Él escuche, que tú estás en la verdad, que no hay lugar a la duda. Pero eso también no es obra de hombres, es una obra del Espíritu. El Espíritu lo hace en nosotros, si nosotros queremos. El rey David estaba tan cierto de que Dios estaba con él, que en su momento de error, de caída, él lo único que le pide a Dios es que no le quite el Espíritu, es decir, con lo que fue lleno. ¿Por qué? Porque él sabe que puede perderlo todo, pero si él se quedó con el Espíritu, vuelve a recuperarlo todo. ¿Lo ven? Porque cuando estamos llenos del Espíritu, reedificamos todo otra vez. Pero cuando ya nos llenamos de cualquier otra cosa, ya no hay mucha vuelta que darle. Por eso Dios requería en la iglesia primitiva que hombres llenos sirvieran las mesas. No cualquiera. Llenos. Y se dan cuenta de que realmente Dios tomó uno de esos, ¿no es cierto?, diáconos, y lo preparó para algo tremendo. Solo uno lleno ve los cielos abiertos, hermano. Solo uno lleno tiene el valor de enfrentar lo que Esteban enfrentó. Porque te aseguro que hay que tener mucho valentía y mucho valor para hacer lo que él hizo. Y dar la cara como él la dio en la instancia que él la dio. No cualquiera lo hace. Ahí nuestra choreza humana, nuestra fuerza humana se rompe.
Pero cuando estamos llenos de Él, un hombre no sucumbe. ¿Lo ven? Porque eso sí que era amenaza, bro. Un montón de gente queriéndote comer vivo. Y sabiendo de que ahí no te escapabas, que la muerte es lo que venía, por el aviamiento. Enfrentar eso y tener conciencia de eso. ¿Sabe usted cuántos hombres a través de la historia se han quebrado, pero completamente, hablando en términos emocionales, ¿no es cierto? Cuando se han visto enfrentados a la muerte ya así, a la muerte ya en forma concreta, ¿sabe usted cómo se transforman? El hombre se transforma. Un hombre común y corriente es capaz de vender hasta lo más sagrado por salvar su pellejo en el último minuto. Por eso es que el verdadero soldado profesional, ¿no es cierto?, tiene una instrucción no solamente bélica, sino psicológica, emocional, para enfrentar, ¿no es cierto?, situaciones extremas de presión, de tortura, de sufrimiento, etc. ¿Lo ven o no? Yo siempre he sido un asiduo historiador de las guerras. La guerra de las Malvinas, por ejemplo, que se vivió hace 30 años atrás más o menos. El gran fracaso de eso fue que enviaron un mocosito a la guerra. Pésima dirección. Probablemente Argentina hubiese perdido igual al final, no lo sabemos. Pero el tema es de que lo que hicieron fue, pero pésimo. No se puede enviar a alguien que no está preparado a una situación de guerra real. Pero uno se da cuenta que la cuestión estaba mal, pero así de arriba para abajo. ¿Lo ven o no? Dios no envía a cualquiera a la guerra. Dios los entrena primero. Les enseña, los pule y hace de ellos lo mejor. Y después los envía. ¿Lo ven? Entonces que el Señor nos ayude a entender la importancia de llenarnos de Él para que lo logremos. ¿Lo ven? Que Dios nos ayude. Tome la mano de alguien por ahí al lado. Buen Padre que estás en lo alto, bendecimos tu nombre en esta hora. Le damos gracias porque tú permaneces fiel siempre. Y tú eres quien edifica. Sigue edificando entre nosotros, Padre. Sigue, Señor, tomando el control. Sigue, Señor, gobernando y guiándonos en todo, Padre, para que tu nombre sea glorificado y podamos honrarte siempre, Padre. A ti, bendito Adonai, sea la gloria, sea el honor y sea la magnificencia. Señor, llena tus vasijas, llénalos con tu presencia, con tu poder, con tu santidad. Glorifícate, buen Padre, y permite que el reino venga a nosotros y el reino nos inunde de ti, Señor. Gracias, Padre, por esta hora. En el nombre de Cristo te damos la gloria. Amén y amén. Gloria a Dios. Pablito, por favor, pasa el piano. Que todos los niños de 6 para abajo, dijimos, o de 5. De 5 para abajo se van para allá con la pastora. Y de 6 para arriba se ganan acá. Vamos a celebrar la Santa Cena. El Señor nos ha bendecido con 2 Santas Cenas esta semana. Mientras se preparan, es muy importante, sobre todo aquellos que están involucrados directamente en crianza. Críen bien a sus hijos, disciplinados, porque eso es llenarlos de algo. Ustedes pueden a sus hijos darle una victoria anticipada en muchas áreas de su vida por haberlos llenado de la manera correcta, con el conocimiento correcto, con el ejemplo correcto, con la severidad correcta en un momento determinado. Eso es llenarlos. Si ustedes son blandos, ustedes lo que hacen es desproveerlos a ellos de recursos, de herramientas que deben desarrollar en su carácter para ser los hombres y mujeres que tienen que ser en el futuro. Por eso yo hago un esfuerzo siempre extra en lo que se refiere a la formación de ellos. Porque hoy día tú los ves de 5, 6, 7 años, van a pasar un par de barbaridades y van a tener 15, 20 años. Y a los 15, 20 años, cuando yo los vea y los vea en lo que se han convertido, voy a decir, ¿se dan cuenta que tenía razón? La disciplina, el amor, el cuidado, la atención, estar siempre ahí, preocuparse hasta de los detalles.
Tomarlos en serio, en otras palabras. Es fundamental. Por eso es importante entenderlo. Es importante asimilarlo en este tiempo y que ellos crezcan bien. ¿Lo ven? Comience por favor a tirar el pan y el vino. Haga una fila, ¿no es cierto? Como siempre. Y al final ustedes. Alguien dijo no se embriaguen con vino, dijo. Antes bien sean llenos, dijo. Llenos del Espíritu. Oh, la gloria. Ahora pueden pasar los más chiquititos. Con cuidado. Si no es competencia. Cuando Jesús celebró esa última cena con ellos, Él sabía por una revelación del Padre y por la enseñanza de Dios sobre Él, de que la clave estaba en que ellos se llenaran de Él. Yo creo que la gran instrucción de Dios hacia su Hijo era esta: dile a tus discípulos que se llenen de ti, que coman de ti, que beban de ti. He puesto en ti todo lo que necesitan. Entonces un día Jesús dijo: coman mi carne, dijo, beban mi sangre. En otras palabras, llénense de mí. Padre, hoy te bendecimos por el pan. Engrandecemos tu gloria y tu grandeza. Establece tu reino y tu justicia. Y haz que nos llenemos de este pan. Oh Ramay Sabai, Akandaray Sabai. Queremos llenarnos de este pan divino. Que grandes y pequeños se llenen. Y que todo lo que se ha querido oponer a esa llenura, tú lo quites en esta hora en el nombre de Jesús. Comamos el pan, hermano. Y Pablo dijo: sean llenos del Espíritu. Oh Ramay, Zacarías, Saya.
Hay una relación tan profunda y tan íntima entre el espíritu y la sangre, representadas en el vino, que embriagan también. La sangre embriaga. Oh, embriáganos con la sangre en esta noche, Padre. Bebamos el vino, hermano. Gracias, Rey de Gloria. Ayúdanos a embriagarnos de ti, de tu justicia, de tu amor, Padre. Déjanos ver el mundo como tú lo estás viendo. Déjanos entender el mundo como tú lo entiendes. Y disipa todo aquello, Padre, que se opone a ti. Manifiesta tu reino y deja que la verdad nos liberte. Procuremos siempre liberarnos de todo aquello que no nos deja llenarnos. Preocupaciones, miedos, temores, ansiedades. Cuando algo de eso está, no podemos llenarnos, porque nos ocupa la mente y el corazón. Pues yo entendí que ya no soy de aquí. Ya lo entendí ya. Entonces ahora no tengo miedo, porque no soy de aquí. Vengo y volveré. Llénate de ese pan y ese vino siempre, sobre todo a puerta cerrada. Llénate de ese pan y de ese vino siempre, para que el Padre sea glorificado y esa llenura te dé sanidad y te dé consolación. ¿Lo ven? Se trata de que sean instruidos, grandes y pequeños. ¿Lo ven? De que aprendan. El Padre al Hijo que ama lo corrige. ¿Por qué? Porque lo quiere llenar de obediencia. Lo quiere llenar de fidelidad. Y si ustedes dos hacen cosas malas, yo los voy a castigar. Y le va a doler. Le va a doler, Ariel. Pero el Padre que ama corrige. O nuestro Padre, cada vez que interviene en nuestra vida, es porque nos quiere llenar de algo. De conocimiento, de paz, de consolación. Nos quiere poner acá en el corazón de que Él tiene el control. Una cosa es oírlo y otra cosa distinta es sentirlo. Cuando yo lo siento, me hago valiente, porque siento que Él tiene el control. Estos niños tienen que llenarse. Todos los padres, preocúpense. Hay siempre una tolerancia, pero depende de nosotros que vayan aprendiendo. Depende de nosotros, de que ellos se forjen. ¿Lo ven? Al final, todo lo que Dios llenó va a enfrentar a lo que el diablo llenó. Y lo que el diablo llenó va a quedar como este hombre acá, el de la historia. Solo, débiles y derrotados. Y al final van a brillar los hijos de Dios, llenos de temple, de carácter. Y todos se van a reunir en un solo lugar, frente al trono del Padre, el nuevo reino del Hijo. ¿Lo ven? Sean llenos, llenos de Él. Vacíense todo aquello que los ha estado contaminando. Afanes, ansiedades, pensamientos equivocados, deducciones que no pegan ni por las 4 de la tarde. Todo lo errado, sáquenlo.
y pida la inteligencia. Si le ha sido negada la primera, pida la segunda. La que viene del Espíritu. Porque yo he aprendido algo con los años. Que hay gente inteligente según la carne. Y cuando solo según la carne chocan con batar la guata. Yo prefiero un simple que Dios le enseña. Porque esa inteligencia es divina y edifica. Es una inteligencia que hace bien. Esa es la inteligencia que necesitamos. Es la sabiduría que se requiere que fluya a través de nosotros. Para tomar buenas decisiones, para hablar bien, para decidir bien, para pensar bien, para accionar y reaccionar ante lo que nos rodea bien. Hay un pasaje ahí en Proverbios que dice que el hombre sabio aún hace estar en paz a su enemigo con él. Por ahí en otro pasaje dice que el siervo prudente aquieta la ira del rey con una palabra blanda. Sabiduría divina. No es que Dios quiera romper nuestros principios, no. O quiere que cedamos, no. Quiere que seamos sabios. Para hablar, para vivir y para pensar. La segunda oportunidad hay que aprovecharlas. Nunca te olvides de eso, Alberto. La segunda oportunidad hay que aprovecharlas. No hay que asustarse por cualquier cosa. Hay que tener paz. Esa es nuestra herencia. Fue el último regalo que Jesús dio antes de irse. Le voy a dar mi paz. Porque la que yo logré, el temple de mi paz, esta paz la forjé en Getsemaní, dijo. Y Él sabe que no hay ninguna prueba peor que esa. Por lo tanto, esa paz sirve en cualquier situación, cualquier época, cualquier lugar, cualquier nación. La paz de Él fue forjada en los altos hornos de Dios. Y Él, eso que le costó tanto, nos lo regaló. Dio su mejor arma, mi paz, dijo. Porque cuando Él estaba en el Getsemaní, su paz estaba quebrada, ¿no? Y Él comenzó a forjarla ahí, a golpe de martillo. La forjó, hasta que cuando la logró parar, ya no tuvo miedo. Su paz se volvió inconmovible. Y Él nos heredó esa paz. No se asusten por nada. Doblen su rodilla y digan: no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Ten paz. Aquí y aquí. Siempre. Gozosos. Como dijo un gran hombre en la cristiandad. Regocijaos, dijo. Otra vez digo, si alguien no escucha, dice: regocijaos. Y por ella se paró un hermano y le dijo a mi hijo, lo tomaron los romanos y está en la cárcel. Regocijado, dijo él. Por ella se paró otro: mi hijo está enfermo, mi mujer está enferma, o perdí el trabajo. Regocijado, dijo. Probablemente mucha gente se paró en la asamblea a decir que había muchas cosas por las cuales no regocijarse. Pero él seguía diciendo de una manera más profunda: regocijados, dijo, siempre. Tomen en serio a Dios. No porque yo sirvo la mesa, soy siervo. Soy siervo porque sirvo la mesa. No, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Porque yo puedo servir la mesa y ser el déspota más grande que hay, ¿o no? Pero la mesa de Dios se llena de otra manera. Hay que aprender a menguar. En el menguar está la fuerza. Cuando Juan se vio frente a Cristo, se sintió débil. Porque él era lo más granado que había. Pero cuando apareció el Señor, sintió el peso que había en él. Aprendan eso. No se arranquen por ahí y digan: no estoy bien como estoy, porque no están bien.
Busquen ser mejores. ¿Ok? No huyan de la luz. Búsquenla. Pero pastor, si yo busco la luz, no, muchas veces te arranca de ella. Porque la luz te expone. ¿O no? La luz expone. La luz muestra todo. Y mucha gente ha huido de la luz porque expone todo. Pero solo los valientes van hacia la luz, dispuestos a todo. ¿Lo ven? La paz es un regalo que nada ni nadie nos va a quitar. ¿Ok? Cuando el enemigo quiere usar algo para exasperarlos, para deprimirlos, para asustarlos, para crear ambientes tensos, ríense. ¿Qué hace el diablo con alguien que ríe? ¿Puede discutir acaso? Ríense. ¿O no? ¿Sí o no? Recuerden que cada detalle en su vida Dios lo está patrocinando. Siempre va a ser así con los que todavía quieren quedarse en su mano. Y cuando Él dice ya basta, es basta. Pero recuerden de que hay cosas que no se logran si no es bajo un yunque, golpeándose. No adquiere forma hasta que no se golpean un yunque. ¿O no? Que Dios nos ayude. Y que esta semana que comience sea buena. Y que en cada circunstancia seamos más que vencedores. Y que el Padre se glorifique en eso. Amén. Vamos a orar para terminar. Padre, bendecimos tu nombre en esta noche. Te damos gracias, Rey de Gloria, porque tú eres fiel y misericordioso. Y en esta hora, bendito Padre, exaltamos tu majestad. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel y tu bondad permanece por siempre y para siempre. Gracias por este día. Ahora, antes de terminar, vamos a entregarte nuestros diezmos y ofrendas. Y gracias, Padre eterno, porque tú eres bueno y porque todo lo que hemos recibido de tu mano, Señor, es lo que hoy podemos darte a ti. Gracias, Rey de Gloria. Amén y amén.